candidatos. Pero, ¿qué sucede? Llegado el momento, acá va a haber que tener un plan económico. Como que no lo escuchan mucho, ¿viste? La gente no... por ejemplo, Milei, le preguntás a la gente, dice, sí, voto a Milei. ¿Y qué te parece la dolarización? Y no, me parece que no. La venta de órganos y te dicen, no estoy de acuerdo. No estoy claro, sí. Están más prendidos con un tema de imagen, me parece, sí, ¿no? Y del voto odio, voto castigo, que lo que puede llegar a ser una propuesta. ¿Qué sé yo? La venta de órganos, yo no encontré ninguna persona que haya dicho, estoy de acuerdo. Claro, Por ejemplo, claro. ¿no? Hay un tema muy grande también, tema de memoria, tema de pensar a quién estoy votando, a quién está alrededor, quiénes son las personas que ya estuvieron. Como que hay un tema que se guíe todo por el coaching, la imagen, y hay muy poco de memoria, realidad y hechos. Sí, es como, yo igual creo que siempre pasa esto, en 2 o 3 meses antes de la elección. Primero la gente no está muy atenta todavía a las elecciones, reconozcamos que faltan muchos meses. Sí, totalmente. La gente tiene su vida cotidiana, digo, le preguntan por ahí las elecciones y sí, bueno, qué sé yo, falta mucho. A ver, lo que digo es, al no estar atento tampoco escucha mucho qué propuesta tiene cada uno, qué cosas va a hacer. Es como que que se acerca un poco más las elecciones para que la gente esté atenta. Para que esté un poco más atenta, es verdad. Dentro de esto, de lo que hablamos, obviamente que ya hoy, llegando a una recta final, tenemos 4 candidatos firmes que se dan entre el oficialismo, a quien pongan, lo que de hoy, el señor Milei, Rodríguez Larreta y Bullrich. Sí, señor. Son los candidatos firmes que tenemos. Por eso es que nos preguntamos, ¿cuáles son sus planes económicos? ¿Qué es lo que te van a dar? Por ejemplo, yo te tiro ¿Qué un va a par de títulos. El títulos. día 11 de diciembre? Ese es el tema, ¿dónde va a ir? Tenemos hasta el momento... Hay uno que dijo, dinamitemos el Banco Central. El señor Milei, que justamente sí, todos se mueven desde la metáfora diciendo plan de estabilización. Y viene con el plan motosierra, cortar el gasto público, la dolarización, volar el Banco Central, privatizar, me hace acordar mucho el Carlos privatizar todo lo que sea obra Aerolíneas, pública. por ejemplo. Aerolíneas ahora sorprendió, porque le dijeron sus asesores, decir que se la vas a regalar a los trabajadores. Entonces tiró un tiro por ahí. ¿Eso dijo Milei? Sí, eso dijo Milei. Como para decir, bueno, ¿entendés? Acá Aerolíneas... Claro, él viaja en aerolíneas, pero... No, sí, porque hay que reconocer. El otro día lo vi viajando a La Rioja con un boleto que le da la Cámara de Diputados, que no paga él, digamos. Totalmente, no lo paga. Tenemos por otro lado Patricia Bullrich con el plan de estabilización también, saliendo del cepo cambiario abruptamente, con un sistema capitalista de reglas y con un banco central independiente. Sí, hay que reconocer que todas estas cosas las dicen frente a empresarios. Claro. Ese es un tema. En el Yao Yao. ¿Y quién ayer en la Cámara norteamericana, planteando esto de que, bueno, lo que los yanquis quieren escuchar, básicamente, ¿no? Reforma laboral, dólar libre, lo dicen de acuerdo al auditorio que tienen. Totalmente se va. Rodríguez Larreta también se refiere a la estabilización, nuevo sistema monetario, habla él, eliminación del cepo, pero gradualmente. Sí, como ya hicieron, porque cuando estuvo claro. Pratgay, ¿no? Recordamos nosotros, cuando asume el macrismo, el gobierno se va del cepo gradual y generó una devaluación creo que el 40 y pico por ciento, ¿no? Ahí perdimos el 40% perdimos el 40% del salario en terrible, 2 meses más o menos. Terrible, imagínate lo que sería hoy esto. Y habla de una reforma laboral también, Larreta, bueno, sí, que hace años... histórico de la derecha argentina. Histórico de la derecha. Yo te digo, Seba, todos estos puntos, si te parece, lo podemos hablar con una persona que tenemos que es economista, periodista, pero sobre todas las cosas es un gran amigo y referente de la vida, que es el señor Alfredo Zayat, a quien le damos la bienvenida. Muy buenos días, querido Alfredo. Sebastián Sanguinetti y el Tucu te saludamos. Buen día, ¿cómo andan? Buen día, Alfredo, ¿cómo te va? Un gusto saludarte. Igualmente, ¿se escucha bien? ¿Todo bien? Se escucha ¿Todo perfecto. No sabéis la facha que tenés en este streaming, Alfredo. Y bueno, me preparé especialmente para vos, porque si no tengo que desentonar con el nuevo Tucu. Pero qué lindo, me encanta, Alfredo. La verdad que un alegrón poder charlar en este ámbito con vos. Sabés que estábamos hablando con Seba, estábamos comentando del tema que época de elecciones, obviamente ya se va centralizando todo entre 4 candidatos, que podría ser el oficialista, que aún no está definido, Milei, Larreta y Bullrich. Obviamente, sí. En época de candidatos y de campañas, hay muchísima metáfora
Y hay muchísimo el conquistar a la gente a través del ataque hacia otros. Pero dejando todo eso, hablando un día después de las elecciones, cada candidato que sea ganador va a tener que encontrarse con su plan económico. Por eso es que yo quería tirar un par de títulos de los planes que proponían y que vos me hagas una reseña a ver qué te parece, cómo impactaría en la sociedad, cómo se darían las cosas. ¿Puede ser? Sí, claro que sí. Bueno, vamos a arrancar entonces, si te parece, con el candidato Javier Milei, quien pone como una metáfora linda, plan de estabilización, pero viene con el plan motosierra, recortar todo el gasto público, dolarización, cortar subsidios de energía, privatizar todo a lo grande. ¿Cómo ves este impacto en la sociedad? Bueno, primero, eso implica un fortísimo ajuste sobre los ingresos de la mayoría de la población. Y uno puede simplemente plantear el interrogante si políticamente puede llegar a implementarlo. Lo que él está postulando inicialmente es la dolarización de la economía, o sea, la eliminación de la moneda nacional, sin precisar cuál sería esa tasa de conversión de los pesos a los dólares. Cualquier tasa de conversión que se estime hoy con el nivel de reserva que hay en el Banco Central te lleva a una mega devaluación violenta, nunca vista en Argentina, que sí tuvo Claro. mega devaluaciones. Lo que implicaría un pulverizar los ingresos de los trabajadores y de los jubilados y jubiladas. Uno puede suponer, digamos, que sería bastante complicado poder implementar lo que Javier Milei está proponiendo. Pero en los hechos concretos lo que plantea es un fortísimo ajuste, un deterioro sociolaboral, esto derivaría en incremento de desempleo, incremento de la pobreza. Sería un drama de magnitudes que el 2001, la crisis del 2001-2002 quedaría como un relegada dentro de lo que es el dramas de crisis, porque sin apoyo político, que no lo va a tener, y sin respaldo social, más allá que puede ser que pueda canalizar el voto bronca, lo que propone es una estrategia económica profundamente regresiva. Excelente. Claro. Y No, digo, uno tiene la impresión que juega con el deseo de la gente, ¿no? En una economía bimonetaria, la gente desea dólares. Entonces, la dolarización aparece como un fantasma de que, bueno, bárbaro, me voy a llenar de dólares, voy a tener muchos dólares en vez de pesos. No, pero hablemos de la gente que quizás no tenga una preparación económica o la gente común, yo mismo que no sé de economía. Si vos me presentás la opción, che, te doy pesos o te doy dólares, y casi como que naturalmente el argentino dice, no, prefiero los dólares. Entonces la dolarización aparece así como una utopía, ¿no? Me voy a llenar de dólares, pero en realidad va a tener muchos menos. Es lo que decís, es una fantasía, porque no te vas a llenar de dólares, al revés, vas a tener muy pocos dólares y Claro. que esos muy pocos dólares te va a resultar muy difícil comprar los bienes básicos de tu hogar. Digamos, es una mentira. Vamos, yo lo que lo denomino es el verso de la dolarización. Punto uno, porque no están esos dólares. Entonces, claro. si vos agarrás y me decís, sí, bueno, la verdad es que vas a tener un crédito externo de 30.000, 40.000 millones de dólares. Las reservas tenés entre 20.000 y 30.000 millones de dólares. Bueno, podés agarrar y decís, no estoy de acuerdo, sería dramático también la pérdida de la soberanía monetaria, cambiaria y por consiguiente de la soberanía económica, pero podés llegar a hacer una dolarización con algún tipo de regla de conversión que no implique que vas a pasar a ganar 10 dólares. Claro, Entonces, exacto. entonces es un verso, es el verso que va justamente a capturar ese deseo, como bien lo mencionás vos, y la angustia que existe hoy con una tasa de inflación elevada y los dólares que Claro. financieros y el Vo- paralelo suben. Vos sabés Entonces que dice, bueno, esto te lo solucionamos.
la solución mágica. Sí, Bueno, es bueno, Humberto. a eso iba. Los que tenemos un poco más de 40, un poco más de 50, nos acordamos de Menem, ¿no? Revolución productiva, Sí. salariazo. Que después cuando llega el gobierno Menem, no solamente no lo hace, sino que termina siendo todo lo contrario, ¿no? Ahora, esta dolarización que propone Milei puede parecer también, ¿no? Bueno, miremos las patillas un poco que se deja Milei hoy, pero esa imagen de que uno llega al gobierno y después cuando está en el gobierno dice, che, mira, no lo voy a poder hacer o voy a hacer otra cosa, o genera alianzas distintas a las de los que la llevaron al gobierno, bueno, ya lo vivimos eso, no hace falta volver a probar algo nuevo cuando sabemos que pasan estas cosas en los Pero, candidatos. pero está bien lo que vos mencionás en el comienzo en este comentario, cuando decís, bueno, los que tenemos 40, los que tenemos 50. ¿Y pero qué pasa con los que tienen de 16 a 30 años? Claro. Y Claro. que ese es el núcleo más fuerte que tiene hoy ese voto bronca, ese voto Milei, ese voto diciendo, bueno, ¿qué es lo que está pasando en la Argentina de tantos años de crisis a Ujú, nivel de ingresos claro. y de calidad de empleo? Entonces, en esa grieta, en esa fisura, es donde entra este discurso, el discurso, estas promesas, estas mentiras, Sí, estos sí. versos de No, pero Milei. aparte la juventud está globalizada, ¿no? La juventud compra en dólares. Recordemos que compran en dólares los créditos en los juegos, compran en dólares todo lo que usan en celulares. Digo, la juventud, esto que decís vos, Alfredo, está acostumbrada. Es como que tiene una tendencia a querer una moneda global que le resuelva también esas cosas sin pensar en su economía futura, ¿no? Que quizás sea en una familia sentada. Digo, hay también una cosa de tener más expectativas por dolarizar su economía, su precaria economía, que los mayores, ya que tienen más un trabajo fijo en pesos. Digo, puede pasar eso también. Por eso la juventud hoy, para la juventud es atractiva la dolarización. Sí, pero no hay dólares. Claro. Ese es el problema. Pero, yo coincido con lo que decís. Digamos, uno puede decir, bueno, a mí me gustaría que mi mundo ideal sería, pero eso está en el espacio del deseo. Claro. Pero después hay que ver en concreto, digamos, los jóvenes pueden decir, sí, yo prefiero las criptomonedas, el Ujú. Bitcoin, el Ethereum o los dólares. Bueno, está bien, pero dólares No no hay. hay. Exacto. Entonces, se hace, digamos, lo que se plantea es sobre una irrealidad, salvo que vos agarres y digas, bueno, sí, está bien, en vez de ganar, no sé, 100.000 pesos, quiero ganar $10. Bueno, la cuestión es que vas a tener que saber que si bien vas a tener billetes verdes, No esos haces 10 nada. dólares no Eso, te van a servir claro, para tal cual. comprar nada. Exacto. No va. Totalmente, Claro. totalmente. Alfred, querido, te doy vuelta a la página, pero sigo con algo muy Sí, parecido, con la señora Patricia Bullrich, que ha salido con un spot a reconquistar o a querer conquistar juventud hoy. Y ella propone plan de estabilización, también como una metáfora hermosa, salir abruptamente del cepo cambiario, sistema capitalista de reglas y Banco Central Independiente. ¿Cómo bueno, sintetizás? es la receta tradicional de la derecha que ha demostrado una y otra vez en la historia reciente argentina que ha fracasado. Ha fracasado durante la dictadura militar con el plan de Martínez de Oz, ha Sí. fracasado durante 10 años y medio con el estallido de la convertibilidad del 2001-2002 y ha fracasado recientemente en el periodo del gobierno macrista radical del Claro. 2015-2019. Esta idea de eliminar las restricciones cambiarias cuando no tenés dólares, la de flexibilizar del mercado laboral, perdón, pensando que así se va a generar más empleo. Bueno, yo creo que es una estrategia económica profundamente regresiva a favor de los intereses del capital. Y Claro. cuando digo el capital hablo de las grandes empresas, el gran capital, no estoy hablando de la pequeña y mediana empresa, comerciantes o pequeños productores. Es la representación del poder económico, del programa económico de Patricia Bullrich y también de Horacio Rodríguez Larreta, me Sí, acá lo adelanto. tenemos, sí, sí. No, pero digo, Alfredo, ¿hay algún banco central realmente independiente en el mundo? No, Claro. no.
Totalmente independiente no. Puede haber, cuando vos tenés una economía estable, tenés inflación muy baja, tenés estabilidad en el mercado financiero, tenés solidez en los bancos, en el sistema financiero privado y también público, y bueno, vos decís, sí, sí, lo tenés independiente, si la verdad no tiene que hacer nada, entre comillas, Claro. no, Pero no yo, tiene que enfrentar pero yo ningún problema. Te te- me preguntas, el banco Central Suizo es independiente? Y sí, es independiente, ¿sí? ¿Qué querés? Si no, no tiene que hacer nada. Pero, pero por ejemplo, Estados Unidos, cuando está eso, presentado sí, que es claro, independiente, cuando tenés las crisis, se reúnen todos y dicen, no, 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 Banco Central, salí a rescatar a los bancos. No, Banco Central, hace esta emisión monetaria de dólares importante porque tenemos que enfrentar el tema de la pandemia. O sea que en la teoría todos son independientes, en la práctica lo son cuando no tienen ningún problema claro, y dejan de serlo cuando se enfrenta con los problemas claro. financieros o económicos. Porque en el fondo es un instrumento de política económica. El Banco Central Obvio, acompaña el proceso económico del país. Digo, no puede obvio. estar a contramano. En general acompaña ese proceso. Y me parece justo además que cada gobierno que asume, por la voluntad popular, quiera disponer de esa herramienta de política económica. Entonces, decir que en realidad el Banco Central va a ser independiente, es decir, lo voy a hacer, lo voy a poner a los intereses de mi gobierno, básicamente. Claro, no, decir que sea independiente lo ponen al servicio de los intereses de los De bancos, los bancos, bueno, del sí, es sistema verdad, que financiero es más o menos privado. lo mismo, claro. Entonces, lo que en última instancia, el Banco Central no tiene que ser independiente, digamos al revés. Tiene que ser parte de una estrategia de política económica de un gobierno. Exacto. ¿Por qué está ese concepto de Banco Central Independiente? Porque está hegemonizado el concepto que la inflación es eminentemente monetaria, exclusivamente monetaria. Entonces tenés que tener un Banco Central que no esté tentado por el poder político de emitir para el crecimiento económico, para mejorar la distribución del ingreso. Al revés. Entonces, acotar la posibilidad de mejora y bienestar para la mayoría. Por eso quieren que sea independiente. Entonces, ¿para qué? Para restringir esos recursos y a la vez que ese Banco Central está al servicio de los intereses del sistema financiero. Claro, tal cual. Tal cual. Inclusive, Alfred, te leo mucho en los domingos. Vos hacés mucho hincapié en el tema de la puja distributiva, ¿no? Para vos es Sí, la clave de la economía. ¿Cómo se en resuelve Argentina. esa? Claro, en Argentina. ¿Cómo se resuelve esa clave? ¿Y qué hacen los gobiernos para que eso no sea inflacionario? Porque en el fondo también esa puja distributiva genera inflación contra lo que planteas ahora de que es un fenómeno solamente monetario. Digo, ¿cómo se debe resolver esa puja? ¿Qué hay que hacer para que esa puja distributiva no perjudique a los trabajadores? Y bueno, tenés que tener en esa relación desigual entre capital y trabajo, el Estado tiene que volcarla, hacer de equilibrio para tratar de fortalecer la posición de los trabajadores. Claro. Y si no es a través de las paritarias, que son insuficientes, bueno, interviniendo en forma directa en la conformación de los ingresos de los trabajadores formales y de los trabajadores informales. Entonces, Una de suma esa fija, por forma, ejemplo, un decreto de suma fija por decreto. hoy, hoy sería una suma fija. Y Sí. a la vez también un efectivo y más control sobre toda la cadena de formación de precios, lo que se llamaría la cadena de valor. No solamente Precios en el máximos, digamos, precios producto. congelados, claro. No, no, claro, pero no solamente en el producto final. Porque el producto final, el productor te puede decir, "Y sí, pero al bar me sube la chapa". Claro. Y a la vez al bar puede decir, y bueno, pero tengo el insumo Me subió la luz, claro. eléctrico que me sube, aunque ellos ya tienen su central propia, ¿no? La de Futaleufú. Pero Ujú. lo que te quiero decir, y para que esté gráfico, es que vos tenés que ver toda la cadena de formación de precios. Entonces ahí es donde también interviene el Estado en esa puja distributiva. Bueno, en estos últimos años No ha no ha pasado, tenido claro. una intervención efectiva al respecto y por eso
primero tuviste inflación y además un deterioro en la distribución del ingreso. Tal cual. Excelente, Alfred, te tiro el último título para después hacer una reflexión final. Rodríguez Larreta, que dice nuevo sistema monetario, eliminación de cepo gradualmente y reforma laboral. Un poquito adelantaste. Bueno, lo de la reforma laboral es una de las tradicionales muletillas de la derecha para avanzar sobre los derechos de los trabajadores. Mienten vinculado con que el problema es la industria del juicio. Vos fíjate que durante estos años se ha recuperado el empleo privado, también, tanto formal e informal. Esto no significa el nivel de ingresos, pero sí el de empleo, y tener la misma regulación laboral. O sea que te das cuenta que eso no modifica nada. Afecta. Claro. No, sí modifica y que le mejorase el ingreso al sector del capital. Claro. Eso es la reforma laboral. El otro día veía una Sí. estadística sobre despidos y eran muy bajas. Ninguna llegaba al 1%. Sobre una pequeña encuesta que se había hecho Tucu sobre la cantidad de despidos que hubo en el último semestre en los distintos sectores de la economía, y eran muy pocos, eran muy bajos, digamos, ¿no? Esto de la industria del juicio, que los trabajadores dicen, la derecha siempre dijo, los trabajadores laburan para después generar su propio despido y con eso cobrar indemnizaciones monstruosas. Esto es mentira, digo. Ninguna llegaba al 1%. No, es así lo que vos estás mencionando. Entonces, digamos, es la derecha avanzando con matices o diferentes personajes en recetas, en propuestas económicas en Argentina que han fracasado. Pero fracasaron estrepitosamente, ¿pero para quiénes? Para la mayoría de la población, para las clases medias. Las clases medias piensan que el problema, gran parte, no todas, ¿no? ¿Qué es el peronismo? El problema para la clase media son las políticas neoliberales que deterioran El tarifazo del 3000% de la luz y del gas en la época de Macri, digo, tan reciente eso de ahora. Por eso, deteriora la estructura productiva, laboral, social, comercial, y bueno, y también obviamente para los trabajadores, pequeños comerciantes, jubilados, pequeños productores agropecuarios. Son políticas que son muy tóxicas, son muy dañinas para los intereses de estos sectores, que hoy son mayoritarios. Por eso, ¿cuál es la habilidad y la virtud que tiene la derecha? Es que logra que sectores sociales legitimen política y socialmente medidas que van en contra de sus propios intereses. Claro. Sí, es tremendo. Y eso esto es con la construcción de sentido, con la intervención en los debates públicos, mintiendo, generando confusión, y obviamente que todo eso es porque tenés una alianza en el poder, llamarlo poder económico, poder judicial, poder mediático, que interviene sobre la sociedad y que termina una parte de la población votando a sus verdugos. Tal cual, eso es así. Excelente, Alfred. Mira, para cerrar, bueno, tenemos una consigna. Hoy te llaman por teléfono y dicen, escuchame una cosa, resucitó Perón, está yendo para tu casa porque te quiere ministro de Economía. Las principales medidas de Alfredo Zayat en este momento. Bueno, le prepararía a Perón un rico asado de la primera medida. Con carcazones. Con un buen vino, y ahí nos estamos y le digo, general, a sus órdenes, dígame qué quiere que haga. Todo para él. Alfred, la verdad que un honor enorme que estés acá un rato en Kamikaze Radio charlando con nosotros. Sabés que sos una de las personas que más quiero en el mundo y te tengo presente en cada rincón de mi casa porque tengo todos tus muebles. Bueno. Un saludo más oficial acá, Alfredo, la verdad, un gusto, siempre. Un abrazo grande, muchachos. Chao. Gracias, Alfred, querido. Nos vemos pasado mañana. Te quiero. Chao. Bueno, charlamos, Seba, con Muy Alfredo bien. Zayat, nos aclaró un par de panoramas, de puntos, de cosas. Como más o menos está a la vista, ¿no? Lo que están- La clave es por qué le creemos a los medios, con lo que decía Alfredo sobre este discurso que hace que el sentido común termine jugando en contra nuestro, ¿no? Es, por ejemplo, Aerolíneas Argentinas da pérdida, hay que privatizarla. Y volvemos y repetimos y vamos a reuniones de amigos nosotros y, viste que Aerolíneas tiene no sé cuánto de pérdida, millones de dólares de pérdida. La verdad que estaría bueno porque es plata nuestra. Hay como que la clase media argentina repite muletillas Sí.
que las generan los sectores económicos y los medios de comunicación que operan para ello. Entonces, Claro. ¿por qué no? Yo digo, un ejercicio muy bueno sería, pongámonos a pensar qué cosas decimos. A ver si lo que estamos diciendo no termina después jugando en contra cuando votamos esos gobiernos y resulta que la privatización de aerolínea que pedíamos en una reunión de amigos nos dejó sin vuelo para ir a Río Negro, a Salta, a Tucumán, Claro. ¿no? O que nos cuesta 300.000 pesos un pasaje a Bariloche. Bueno, la clase media argentina debería reflexionar en eso y tratar de informarse y pensar, digo, no comérsela con el primer mensaje que te da, digo, nosotros hablamos de la tríada, ¿no? Clarín, Infobae y La Nación, como los grandes formadores del sentido argentino de que todo está mal, entonces vamos para allá. Claro, es terrible aparte cómo se meten adentro de la cabeza de la gente, cómo convencen. ¿Y qué te parece? Porque hay veces que hablas con personas que están recontra convencidas que Aerolíneas está así porque es estatal. Y vos decís, che, ¿cuántos vuelos te tomaste en tu vida? No, nunca. Claro. O sea Bueno, que yo tengo mira, yo te voy a contar una anécdota. Año 2008. Nosotros estábamos, me acuerdo, caminando en un barrio de acá de Ituzaingó, en un barrio muy popular, ¿no? Un asentamiento que hay en las afueras, allá en Villodaondo, y en ese momento estaba la crisis del campo. ¿Te acordás de la crisis del Sí, campo? La 125. la y 125, sí. Todo el mundo hablaba de eso, todos hablábamos de eso, sobre quién tenía razón, si hacía bien, si hacía mal. El campo tenía una sola consigna, que es, nos van a sacar todo. Eso, ¿vos te acordás que el campo decía, no, porque ahora van Se con esto y nos van a victimizaban. terminar sacando todo? se victimizaban todos. Sí. Bueno, resulta que caminando por ese barrio, estábamos charlando con un muchacho que laburaba informalmente, hacía changas, ¿viste?, del albanil. Che, ¿qué te parece a vos un poco lo que está pasando? No, este gobierno nos va a sacar todo. Me va a sacar todo. No, claro. Pará. Me va a sacar todo. Entonces yo le digo, pero si vos no tenés nada, ¿qué te va a sacar a vos, hermano? ¿Qué tenés vos? No, yo alquilo. No te va a sacar nada vos. Primero porque no tenés nada, como yo que no tengo nada. Y segundo, esto te lo está diciendo un sector que te gana miles de millones de dólares y que tienen miles de hectáreas. Ah, no, bueno, visto lo de ese lado. Pero lo primero que repitió fue, no, nos viene este gobierno, que era el de Cristina, nos va a sacar todo. No, por eso, el laburo de lavar cabezas lo hacen perfecto los tipos. Tremendo. Hay que reconocerle que ese laburo lo hacen impecable. Por eso, todo el vacío que tiene de fondo, el voto bronca o el voto odio, el vacío que tiene de fondo, porque terminás votando personas, gente que no te proponen nada. Exacto. Son muletillas, la dolarización, la estatización de aerolíneas, salir del cepo, la reforma laboral. Son muletillas clásicas que ya hemos tenido y que las probamos en carne y con el gobierno de Macri. Todas, una por una, las fuimos probando y nos fuimos dando cuenta de que esas eran muletillas y que cuando el tipo accedía al poder, lo primero que nos generaba era pérdida de salario. Totalmente. Recordemos el 3.000% de aumento de las tarifas, Sí. las marchas. Recordemos lo que fue la ley de jubilaciones que por suerte no le salió. Recordemos lo que intentaron con las empresas del Estado. Bueno, si nos acordamos, bueno, ahí nos vamos a dar cuenta. Aparte estamos hablando de algo contemporáneo, no una historia capaz como nos fuimos antes para Mena. Algo 5 años para reciente, atrás. 5 años para atrás. Tal cual. Así que bueno, acá vamos a estar reflexionando cada semana en esta nueva segmento de acá de Café Sin Filtro que se llama EP. EP es Economía y Promesas junto al señor Sebastián Sanguinetti y quien les habla el Tucu. Seguimos acá en Café Sin Filtro, Kamikaze Radio.